Estamos aquí en las entrevistas a las 8:45. Tenemos un tema que es candente en Guatemala y es el hecho de que a casi 2 meses y medio de que se realizaron las elecciones, todavía no sabemos cómo va a estar integrado el Congreso de la República. Tenemos en la discusión dos posibilidades que se han barajado para depurar la lista de diputados. La primera de ellas es aplicar el artículo 113 constitucional a todos aquellos diputados que están siendo procesados por delitos de corrupción por parte de la CICIG y el Ministerio Público. Y la otra opción es también aplicar la cláusula constitucional que impide a los contratistas del Estado optar a puestos de elección popular. Para discutir este tema tenemos esta noche como invitada a la licenciada Anaeli López, quien es magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral, y en esta oportunidad me acompaña Carmen Ortiz, en ausencia de Juan Luis Font. Comenzamos, Carmen. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Licenciada López, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Quisiera primero que nos comentara cómo es que avanza este proceso de análisis de toda esta información para determinar finalmente cuáles van a ser los diputados que no podrían tomar posesión de su curul en enero del 2016. Se ha hablado de que ya el tribunal ha avanzado en cuanto a esta decisión, que serían 11 los afectados, algunos otros medios hablan de 15, pero preferimos atenernos a la fuente directa. Bueno, buenas noches, gracias por la oportunidad. Sí es importante que el pueblo esté enterado de qué es lo que el tribunal está haciendo, porque el tribunal, como garante de la voluntad popular, además de tener que realizar el evento electoral, tenía que haber calificado a los participantes. Sin embargo, todos sabemos que la mayoría de los antejuicios salieron cuando estas personas ya estaban inscritas. Entonces, no es posible para el tribunal revocar, no hay un procedimiento legal de revocatoria de la inscripción. Al no haber un procedimiento de revocatoria, se permitió que corrieran, pero los procesos avanzaron. Entonces, tenemos las dos posibilidades, aquellos que supuestamente son contratistas del Estado y los que tienen denuncias o un antejuicio. Hay que tomar en cuenta, y creo que eso es bien importante que la población lo tenga claro, que el antejuicio de estas personas no es un antejuicio que venga de un acto espurio de un particular, viene de la CICIG y del Ministerio Público, que son dos entes realmente serios que cuando han tomado la decisión es porque ya está documentado el caso. Pero el hecho que esté documentado no quiere decir que la persona no tenga su derecho de defensa hábil, o sea, la oportunidad de ejercerlo, y entonces el tribunal ha tenido que entrar a fondo a cada uno de los casos y verificar la situación de cada uno de estos casos en la Corte Suprema de Justicia o ante el juez pesquisidor, dependiendo de cada uno de los casos. Anaeli, también tenemos el problema de los contratistas del Estado. Es decir, ahí hablábamos fuera de cámara de que el gran problema que hay es que no necesariamente la condición de contratista se refiere a un hecho que está sucediendo en el presente, sino que puede ser una deuda pendiente del Estado o un contrato anterior. Así es. Todos conocemos el famoso tortuguismo del Estado, es decir, el Estado trabaja muy despacio y tiene un contrato, este contrato ya se cumplió, pero por algún reparo que esta persona tenía en SAT, el Estado no le puede pagar hasta que limpie su situación del reparo con SAT. Entonces, si esta persona inició el proceso contencioso administrativo, hay que esperar que el proceso contencioso administrativo termine para limpiar su cartera ante el Estado y que el Estado le pueda pagar. Ahora bien, en ese caso, digamos, todo esto ya estaba en marcha antes de a optar a la candidatura. Correcto. Es decir, hay una falla entonces del registro de ciudadanos de no haber investigado debidamente a todas estas personas que se inscribieron como candidatos. Algo que es bien importante, y yo sí quisiera enfatizar y agradecerle a la sociedad civil y a la coyuntura el hecho de que ahora vamos a hacer ese contrachequeo con todas las instituciones, es decir, la Contraloría pues nos da el finiquito y ahí estamos listos, y ahí debiéramos no tener problema.
pero no sabemos los movimientos de la persona en la Superintendencia de Bancos, no sabemos nada de la SAT, primero porque existe la prohibición de dar información y porque nosotros no estamos habilitados para pedir esa información. Esa información es bancos SAT. Ahora nosotros en las reformas a la ley electoral estamos pidiendo que SAT nos otorgue esa información. Es decir, toda la coyuntura nos llevó a las reformas. La coyuntura nos llevó a ver que el mismo Estado tiene toda la información, pero que nosotros no teníamos la facultad de solicitarla. Porque esa información se puede solicitar, la de SAT, solo con orden judicial. Ahora bien, ese era el otro licenciada, es sumamente complejo esto. Hablábamos con una de las organizaciones de Jóvenes por Guatemala el otro día, en donde ellos mencionaban que se habían basado en la información de Guatecompras, en donde únicamente aparece que la persona ha tenido un contrato, pero no está la información lo suficientemente exacta en cuanto a en qué estado está ese contrato o ese pago, con lo cual el análisis que ustedes tienen que hacer es muy minucioso y acceder a estas fuentes de información no es algo relativamente fácil. No es fácil. Ahora, han habido algunos de estos diputados electos que se han acercado al Tribunal Supremo Electoral a presentar, por decirlo de alguna manera, sus pruebas de descargo. ¿Qué es lo que ustedes han podido ver allí? Bueno, le confieso, yo no he visto ninguno de los expedientes. Esto se hizo a nivel tribunal titulares y no tuvimos acceso, pero sabemos que presentaron precisamente informes sobre que a mí no me han pagado y por eso es que yo aparezco como que fui contratista del Estado, pero vea, hace 8 años, cuando yo entré ya no era, y cuando yo entré ahora de candidato para reelección en algunos de los casos, tampoco era. Entonces, en esos casos se han desvanecido. Creo que hubo un poco de precipitación o no conocer el fondo del asunto, sino simplemente, aparece, denunciémoslo. Pero el tribunal tuvo que tomar esa lista, que la verdad es bastante grande, para depurarla y depurar caso por caso, para no violar la Constitución, es decir, no darle posesión a alguien que no puede por ser contratista y tampoco violar la Constitución vedándole el derecho de ser electo cuando ya fue. El tema del antejuicio es igualmente delicado, Correcto. Porque si bien ya en estos casos que usted mencionaba, la Corte Suprema de Justicia ha dado trámite al antejuicio, tenemos que recordar que se nombra un juez pesquisidor, Correcto. que es el que tiene que realizar una investigación y decir si recomienda o no que se le retire la inmunidad a la persona. En cuyo caso, por ejemplo, si el juez pesquisidor llegara a determinar una vez ya se hubieran otorgado las curules y a la persona se le hubiera vedado el derecho a asumir esa curul y, por ejemplo, en el mes de febrero, el juez pesquisidor dijera, miren, no, en realidad no hay motivos suficientes para que a esta persona se le retire la inmunidad, eso crearía un problema para el Tribunal Supremo, además de pues, perjudicar un derecho humano de la persona, ¿no? Sí, cuando llega con el juez pesquisidor, esto ya declaró la Corte retirarle la inmunidad, ¿verdad? Entonces, y por eso es que está ahora con el juez que va a conocer el caso concreto y va a entrar al fondo. Ese hecho ha sido bastante controversial porque el derecho de defensa sigue vigente, ¿verdad? Algo que sí quisiera aclarar para la población es que existe la discusión si ya fueron votados por la población, ellos tienen un derecho adquirido porque ya el soberano se manifestó. El soberano se manifestó. Hay que aclararle a la población que el soberano se manifiesta en cuanto al presidente, en cuanto a los alcaldes, porque se manifiesta directamente, pero los diputados no tienen ese privilegio. Se vota por una lista, se vota por una lista que para el pueblo es anónima, porque no sabe quiénes son. Es decir, aparece la lista, pero yo no puedo escoger que el 6 entre primero. Como yo no puedo tener esa disponibilidad, el hecho de que el tribunal no le dé al 1 o al 7 su curul no quiere decir que viole el derecho del votante, porque sí le va a dar la curul al partido. Lo que no va a hacer es dársela a determinada persona porque no llena los requisitos necesarios. Ahora, en esos casos de antejuicio, es decir, ¿cómo ha sido tratado por el tribunal? Es decir, ¿les han dado audiencia también a ellos? ¿O simple y sencillamente se acepta lo que ha tramitado la CICIG y el MP? Se analiza lo que ha tramitado la CICIG y el MP y se pide informe a la Corte. O sea, la Corte es quien tiene
no la última palabra, porque es un informe, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Por qué ustedes declararon que sí? ¿Qué posibilidades hay de que esto sea declarado finalmente con lugar para que nosotros realmente tomemos la decisión, ¿verdad? Pero como es el 113, no exige que sea culpable, sino lo que exige es la idoneidad. Entonces, si yo fui señalado, nosotros con ese problema de que la honorabilidad, la idoneidad son temas tan subjetivos, pero si queremos hablar de honorabilidad en términos generales, diríamos lo que es la reputación en nuestros tiempos, ¿verdad? Una persona de buena reputación y hay personas Esto ya sería una tacha, digamos, sería una mancha, ¿verdad? Para el 113. Y el 113 exige esas tres, ¿verdad? Honorabilidad, idoneidad y capacidad. Las dos segundas son las dos primeras son muy subjetivas y no nos permiten como decir, no es idóneo, pero dígame por qué. ¿Verdad? ¿Cuál es el plazo máximo que tiene el tribunal, de acuerdo a la legislación, para decidir? Bueno, la ley habla de 8 días después de vencido el proceso. Okay. Y ese ha sido un tema bastante discutido. Porque han ido alargando, no han declarado vencido el proceso. Bueno, es que el proceso realmente se va a declarar fenecido 2 o 3 meses después del 15 de enero, del 14 de enero. ¿Por qué? Porque luego viene la liquidación de cuentas y toda la parte contable, digamos, ¿verdad? O sea, teóricamente tendrían hasta el 23 de enero para adjudicar las curules. Al 13. Al 13. No, al 13, sí. Al 13 porque es el 14. Okay. Ellos toman posición el 14, pero no es hasta el 13. Es decir, no nos vamos a tomar hasta el 13. Debemos hacerlo antes, definitivamente. Pero no creo que llegue hasta el 13. Tengo entendido que la próxima semana será público. Y lo que se ha tenido es el cuidado de cada uno de los casos. Verlo con lupa, como decimos, con el cuidado necesario para no violar ninguno de estos 3 derechos constitucionales, ¿verdad? El de elegir y ser electo, el derecho de defensa y la presunción de inocencia. Sobre todo porque entiendo que la decisión que ustedes tomen ya va a sentar jurisprudencia en este tipo de casos en el país. Correcto. Ahora, Gustavo hablaba muy atinadamente del rol del registro de ciudadanos, que muchos culpan justamente de esta situación al registro de ciudadanos y lo ven como el filtro. No pasó la criba, pues. El filtro que debió haber evitado que esto llegara hasta este punto. Pero también es responsabilidad de los partidos políticos. Parte de las lecciones aprendidas que ustedes han tenido ahora, que les ha tocado enfrentar estas situaciones, ¿qué recomendaciones podrían dar? Porque también al momento en que los partidos políticos seleccionan a sus candidatos, debería de haber una responsabilidad también por parte de ellos de asegurar esa idoneidad, esa integridad y esa capacidad, y no que todo finalmente repercuta en el Tribunal Supremo Electoral. Fíjese que uno de los temas más difíciles era el no poder hacer ese chequeo cruzado, ¿verdad? Ese era un tema que sigue siendo tabú, porque el Código Tributario sí prohíbe que se divulgue la información y solamente se entrega con orden de juez competente o la superintendencia de bancos, sí, entre bancos, ¿verdad? Ellos sí pueden, pero nosotros no podíamos. Entonces, ahí teníamos un impedimento que era un muro, ya de ahí no se seguía. Por otra parte, para investigar a los contratistas, cada candidato hace un acta, una declaración jurada donde dice que no es contratista del Estado. Y según veo, hasta este momento no se ha encontrado uno que en el momento de inscribirse como candidato hubiese cometido perjurio, ¿verdad? Eso es importante, pero sí aparece como contratista del Estado previo a ser candidato. Ahora, también tenemos el mismo caso con alcaldes. Correcto. Es decir, pero ¿y con los alcaldes qué ha pasado? Es decir, ¿cuántos alcaldes están en ese suspenso que están los diputados? Bueno, ahorita realmente el que está con problemas bien serios es Javier, ¿verdad? Sí, el de Ipala. El de Ipala. Él el es el quiebres, que sí. El Tres Quiebres. Tres Quiebres, perdón por llamarle así, pero no recuerdo, yo no me acuerdo el nombre. Javier son sus apellidos. Él es el que tiene el tema más serio, sí. ¿El qué señalamientos tiene? Lo peor es que son señalamientos de CICIG sin solo señalamientos, ¿verdad? No han iniciado los procesos. No, a él no le han iniciado proceso. Entonces, con él estamos un poquito más verdes de poder hacerlo
de una sola vez en este momento, sino posiblemente se pueda hacer después, ¿verdad? Pero en este momento no se puede porque no hay un proceso iniciado contra él que nos diga que tiene antejuicio, solamente los señalamientos objetivos que ha hecho el CICIG. Ahora, otro tema que queda pendiente, Anaeli, es el caso de los partidos que sobrepasaron el techo de campaña y que aún después de haberlo sobrepasado, como fue el caso del Partido Líder, siguieron haciendo campaña a pesar de que el Tribunal Supremo... se les comprueben los delitos electorales que Sí. están siendo investigados por el Así Ministerio Público. ¿Qué Así va a es. pasar ahí? Pues ahí lo que tendría que pasar es iniciar la parte penal y posteriormente la cancelación, ¿verdad? Ese es el trámite legal. Ahora, sí hay que iniciarlo porque hay que sentar los precedentes necesarios, es decir, ese abuso, ese irrespeto que hubo hacia el tribunal, a pesar de que el tribunal intentó, y yo sí creo que la población también debe entender un tema que era candente en su momento: cancelen al líder. Era tan difícil cancelar al líder y la población misma nos dio la razón. Los alcaldes, para poder tener acceso al financiamiento público de una manera más fácil, se afilian o se asocian con el partido supuestamente ganador para poder llegar y tener acceso más fácil al Ejecutivo, ¿verdad? Entonces nos enojaba a todos los guatemaltecos ese transfugismo de los alcaldes para el partido ganador. Sin embargo, hay muchos alcaldes que son líderes natos y que se cambiaron y que sí están haciendo obra, pero se cambiaron por tener acceso al financiamiento. Entonces, el tribunal no podía cortar con la misma vara, es decir, cancelar el partido por mal comportamiento o utilización de recursos no del todo limpios de un grupo del partido y castigarlos a todos. Ahora, licenciada, a mí me queda la duda, finalmente, ¿qué va a primar en este tipo de casos? Algunas decisiones son asumidas por el tribunal, como anterior al proceso electoral, en donde se suspendió a algunos partidos políticos o se imponen algunas multas u otro tipo de sanciones. ¿O ahora va a ser únicamente el Ministerio Público determinando la comisión de estos delitos electorales? ¿Se va a trabajar de las dos maneras? No, son dos figuras diferentes. El Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de denunciar los delitos electorales y del resultado de la investigación del delito electoral tomar la decisión con el partido, ¿verdad? Determinar si fue el partido o fue la persona local quien violó nada más la ley. Pero el castigo se lo lleva quien fue detenido, porque recordemos que la responsabilidad penal es personalísima, entonces no le va a caer al partido. Al partido el castigo viene de parte del tribunal. Ahora, otro de los factores también que se ha dejado de actuar por parte del Tribunal Supremo Electoral y en particular de la Auditoría de Gasto Electoral ha sido toda esta serie de propaganda disfrazada como información que los canales abiertos le otorgaron a varios candidatos, es decir, a candidatos a presidente, a candidatos a diputado e incluso al candidato a alcalde de Quetzaltenango. No se ha visto ningún tipo de acción en eso. ¿Cómo no? O sea, con CNN, creo que se llamaba la Corazón Nueva Nación. Corazón Nueva Nación y la Fundación de Líderes de Corazón, creo que se llamaba. Sí se tomaron decisiones de fondo. El problema está igual está previsto para la ley y entra en las lecciones aprendidas, porque no puede el tribunal solicitar la cancelación de la inscripción de la personalidad jurídica de una fundación, porque las fundaciones no están bajo la autorización ni bajo la tutela, digamos, del Tribunal Supremo Electoral. Solo los partidos políticos, los comités cívicos y las fundaciones con fines me refiero a las bonificaciones que daban los canales a candidatos específicos y que salían como información dentro del transcurso de noticieros. Sí, los infomerciales que ellos sí se tomaron en cuenta y fue parte de la segunda sanción que se le puso por eso sumó tanto, ¿verdad? Fueron 300,000, creo yo, porque le sumaron todo lo que habían hecho las fundaciones. O sea, sí se tomó en cuenta el tiempo de aire donde se mencionó al partido. Sí. Eso sí es importante. Pues le agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación y la franqueza para responder a nuestras respuestas.
Y pasamos, por favor, de una vez al próximo segmento y hacemos una pausa comercial.